Bienvenido a esta sesión número 5, en la cual vamos a trabajar directamente con las referencias de celda, que no son más que la dirección en la hoja de cálculo. Bien, la parte que vamos a ver ahora se llaman referencias, tipos de referencias, y vamos a encontrar que existen tres tipos. ¿Ok? Tenemos primero las relativas, luego tenemos las absolutas y luego existen un mix, ¿no? Un mix de ambas y se conocen como mixtas. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Cuando uno realiza una operación, voy a poner aquí algunos datos. Cliente, vamos a poner un subtotal, un IGB y un total. Cliente A, B, C, D, E, F. Listo. Este cliente tiene este importe, este otro. Cada uno de estos clientes entonces le corresponde un dato. Vamos a poner acá, ya está. Bien, calculemos entonces ahora, a partir de aquí, una operación que me permita determinar el IGB. Muy sencillo, voy a multiplicar el subtotal, en este caso por, podemos indicarlo así, 18%, ¿ok? Puede ser 18%, o también podemos hacerlo 0.18, que es lo mismo. ¿Okay? 36, ok, 36, 18%, me sigue dando 36. Entonces, cualquiera de las dos formas es válido. Lo que vamos a hacer a continuación, entonces, es copiar esta fórmula. Esta fórmula que me ha dado el resultado esperado, la voy a copiar. Entonces, voy a esta esquina y un punto, un cuadradito ahí. Este cuadradito lo jalo y automáticamente se recalcula todo. Si reviso la fórmula, ok, vean esta parte, la barra de fórmulas, vamos a ver de que cada una de las celdas ha ido incrementando según la posición. Yo me encontraba en la F4 y a la hora de copiar aparece F5, F6, F7. Entonces, esto es una referencia denominada relativa. Quiere decir que va a cambiar según la posición. ¿Ok? Cambia según la posición. Entonces, ese F7 que cambia es una referencia relativa. El cálculo lo tenemos aquí y es bastante sencillo de obtener. Igual, voy a calcular ahora el total. 200 más 36. Y también puedo estirar o jalar hacia abajo y se va a calcular todo. F4 más G4, F5 más G5 y sucesivamente, ¿no? Se acaba de calcular todo. Bien, se acaba de calcular. Y eso es denominado referencia relativa. Es decir, las referencias relativas van a ser aquellas que van a cambiar, ¿ya? Que van a cambiar según la posición que ustedes tengan. Ahí tenemos la referencia relativa, cambia según la posición. La segunda referencia, pues, tiene que ver con un valor que puede ser externo. Suponiendo que yo ahora necesite el tipo de cambio, o sea, este total que ahora lo estamos manejando en soles, yo lo necesito en dólares. Entonces habrá que tener acá un tipo de cambio. Vamos a ponerle aquí total, pero esta vez en dólares.
¿Qué hacemos? Voy a utilizar una celda que va a ser la absoluta y aquí le voy a poner tipo de cambio. Muy bien. El tipo de cambio va a ser 3.35, se me ocurre. ¿Ya? Ese es el tipo de cambio. O sea, ¿cuánto es el precio del dólar? 3.35. Le voy a poner acá un símbolo de soles. A esto también. También le voy a poner símbolo de soles. Solo las tres columnas, porque la última va a tener signo de dólar. Entonces, si yo quiero calcular el total, pero en dólares, lo que necesito hacer es recurrir a una celda externa, que es en este caso el tipo de cambio, para poder realizar la operación. ¿Qué hago? Igual estos 236, vamos a ver, ¿dónde está? Ya, listo. Es un error. Aquí tenemos que dividirlo entre esto. Listo. Entonces, tenemos aquí la conversión. 236 entre el tipo de cambio me está arrojando la cantidad o el monto en dólares. Este monto es de 70.44. Yo le voy a poner el símbolo de dólar. No está acá, vamos a buscarlo. Dólares americanos. Y ahí está, dólar americano, acepto y ya está. Entonces, con esta operación que acabo de hacer, en dividir el monto en soles entre el tipo de cambio, me acaba de aparecer. Ojo, yo estoy operando un dato de aquí con esta celda. El siguiente dato también tendrá que operarse, el siguiente también, el siguiente también. Entonces, voy a jalar aquí para determinar todos los resultados y vamos a ver que me aparece un error. Me aparece un error. Es decir, el dato que estoy operando no encuentra algún monto, algún número con el cual se pueda hacer el cálculo. Aquí es donde entra a tallar la referencia absoluta. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi celda, ¿no? Y luego voy a utilizar la celda del tipo de cambio, pero para que esta no cambie, voy a utilizar el signo de dólar, ¿ya? Antes antes de la fila y antes de la columna, para poderlo dejar fijo, de tal manera que cuando yo copie o jale hacia abajo, todo se calcule con normalidad. Entonces, noten ustedes las fórmulas. El signo de dólar ha congelado la referencia. Cuando yo paso a la siguiente, no cambia. ¿Bien? Eso es una referencia absoluta, es decir, una para varias, un dato para varios datos. Y si ustedes quieren verificarlo, pues vamos a manejarlo de esta manera. Voy a ir a la ventana fórmulas y por acá voy a utilizar dependientes. Listo. ¿Qué quiere decir? Que estos resultados dependen del tipo de cambio. Miren ustedes, todas se operan con esa celda, ¿no? ¿Qué sucederá con los otros valores? Por ejemplo, aquí tengo total. A ver, ¿quiénes dependen de ese total? El tipo de cambio. Vamos a ver, voy a quitar las flechas para verlo mejor. Ahora sí. Entonces, ¿quiénes dependen o de dónde salen estos resultados? De operar estas dos celdas, ¿no? Entonces, el caso de la referencia absoluta es aquella que me permite congelar una celda con el signo dólar de tal manera que este no cambie y se mantenga fijo. Ahora yo estoy dependiendo de este valor. Si yo lo cambio,
¿no? De repente ya no es 3.35, mañana el dólar pues se disparó a 3.80. Acaba de subir el dólar, acaban de bajar mis totales y todo se ha recalculado automáticamente. De pronto el dólar ha bajado, voy a ponerle 3.25, listo, el tipo de cambio se incrementó y ahí está. Entonces tenemos la referencia absoluta y la referencia relativa. Las referencias mixtas tienen que ver con el uso de las dos, que ya lo hemos visto aquí. Por ejemplo, aquí en el IGB se está trabajando con un valor absoluto que es el 18%. Para todos, 18% es absoluto. Y esta es referencias mixtas. Aquí también tenemos el caso del tipo de cambio, es decir, el cambio a dólares, en el cual estamos trabajando con la celda y con una celda absoluta, ¿no? Una celda normal y una celda absoluta. Esto vendría a ser referencias mixtas. Y en realidad, normalmente todas van a tener esa designación. Pero también podría suceder en donde ustedes no congelen los dos datos de referencia, es decir, fila y columna, sino que de repente solo congelan en la fila o solo congelan la columna. También se pueden presentar esos casos. ¿Bien? Entonces, podríamos manejarlo, vamos a ver aquí, podríamos manejarlo así. De repente, yo quiero sacar un total de todos estos valores con un porcentaje de descuento. ¿Ok? Entonces, ese porcentaje lo voy a poner por acá. 0.05. Listo. Esto corresponde al 5%. Ya está, un 5%. Entonces, voy a congelar ahora. Voy a sacarle el 5% a todo esto. Que no tiene nada que ver con la tabla, solamente es para que vean que yo también puedo congelar solamente una celda. Un dato de la referencia. Entonces estoy multiplicando este valor por D13, ¿ok? D13. Como voy a ir para la derecha, lo único que voy a congelar es la columna. Y le doy Enter. Entonces, ahora voy a copiarlo hacia la derecha y no me aparece ningún error. Lo reviso en mi barra de fórmulas y está el D13, el D13 no cambia, el D13 no cambia, el D13 no cambia. ¿Ok? Me mantengo en la misma fila, en la fila 13. Por lo tanto, no tengo que ponerle dólar, porque yo me mantengo en la misma fila. Cosa que no sucede con la columna, porque miren, ahora estoy en la columna F, luego paso a la columna G, H, ¿no? Sin embargo, en la fórmula se mantiene la columna D, la columna D, la columna D y la columna D. O sea, la D que hace referencia a este valor. Esto también es conocido como referencia mixta. Tengo solo la fijación o de la columna o de la fila. Ahora le tocó a la columna, ¿no? Entonces, dólar D se mantiene fijo, mientras que el 13 está libre, pero tampoco cambia porque nos mantenemos en la misma fila. Muy bien, entonces tenemos ahí referencias absolutas, referencias relativas y referencias mixtas, que no son más que la utilización de ambas. Y que por lo general es lo que más vamos a ver, mixtas, ¿no? En las siguientes hojas vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver mucho con esto de las referencias para poder tener un panorama mucho más amplio de cómo utilizarlas y cómo aplicarlas en las diferentes hojas de cálculo.